y después cómo manejarlo así en la terapia familiar. Entonces, no sé, no estamos seguros cuándo lo vamos a hacer, pero tal vez sería en la primavera, pero yo les voy a dejar saber y una vez que tenemos toda la información, se los vamos a pasar para ver, ¿verdad? Si pueden asistir como parte del diplomado. Entonces, en eso estamos. No, pues muchísimas gracias, María. Tengo más, casi tengo como unas 300 diapositivas en eso. Es bastante de información. Sí, Sí, de hecho yo tomé ese Sí, Judy. Sí, yo lo tomé. Eso fue en Oaxaca, ¿verdad? Sí, así es. Fueron 3 días, de hecho fue el último que tuve, porque estoy embarazada. ¡Ay, qué bien! Gracias. Sí, lo tomé y sí, estuvo muy, muy interesante. Muchísimas gracias. Gracias, me alegro. Quisiera saber cuándo. Tengo una testiga. Sí. Gracias. La diferencia, eso fue antes que escribiera yo el libro. Entonces, la diferencia es que voy a integrar muchísimo más al nivel, una perspectiva crítica. Entonces, aún más de lo que presenté, voy a tener una perspectiva crítica, una perspectiva mucho más amplia, sociocultural, pero dependiendo de lo que necesitan las personas. Si participas, Judy, lo voy a hacer para que ojalá que no te aburres o que no sea muy duplicado, pero para... Creo que me aburra. Ok, pero lo voy a tratar de hacer para que también podrías aprender algo nuevo y obviamente actualizarlo un poquito más, porque eso fue hace como 2 años, 3 años, algo así. No, fue en el 2016. 16, wow. 14 años, porque fue en octubre. Ok, ya casi 4 años. Sí, casi 4 años. ¿Cómo pasa el tiempo? Sí, entonces lo voy a actualizar más y poner más esta perspectiva crítica. Y especialmente para las personas que vienen de otros países, también conectar más de lo que está pasando en sus países para que sea más relevante. Entonces, pues yo ¿siguen creo entrando que... o cree que ya pueden entrar? Siguen entrando. María, soy Karina, ¿me escuchás? Sí, gracias. Yo escucho mal. ¿Me escuchas? Sí. ¿Qué posibilidades hay de tener el libro, aunque sea en inglés, acá en Argentina? ¿Se tiene que encargar? ¿Después nos podés pasar eso? Sí, claro. Si Fausto me puede, déjeme ver. Si Fausto me da el correo electrónico de todos, ¿no me escucha? No estoy. Ok. ¿Y los demás me pueden escuchar? Sí. Escucho bien. Ok. Sí, escuchamos bien. Yo escucho bien. Ok, menos mal. Que si todos me pasan ¿sabes qué? Yo también puedo pasar la información a Fausto y él también se lo puede mandar. Pero ustedes, si usan Amazon, pueden pedirlo por Amazon o lo pueden pedir directamente al editorial. Bien. Y con descuento y todo eso, ya lo pueden recibir. Bueno, ¿seguimos entonces? Sí, yo creo que ya. Yo te apoyo en Ok. andar metiendo a la gente que llegue un poquito más tarde. Ok. Bueno, voy a mover esto entonces. ¿Y todos pueden ver mi pantalla? Sí. Sí, se ve. Sí, sí la veo. Ok, perfecto. Y déjame ver un momentito. Espera un momentito que lo voy a poner. Ok. Bueno, hoy vamos a hablar de la terapia narrativa y con la perspectiva sociocultural. Y quería pedir, antes de empezar, si las personas no están hablando, si pueden pueden quitar el audio de para que no escuchamos el ruido. Y si tienen una pregunta, por favor, mándeselo a Fausto, porque no puedo ver a todas las caras. Y así Fausto me puede parar y puedo contestar la pregunta y así podemos seguir. Primero, antes de empezar con el tema, quiero saber, y me pueden enseñar la mano también con pueden poner ese símbolo de la mano.
¿Quién jamás ha escuchado de la terapia narrativa? Que no tiene la menor idea de lo que es. Y está bien si no saben. ¿Me pueden hacer saber? Que Sami... ¿alguien más? Ok. Entonces no sé porque no les veo la cara y no me están usando el símbolo de la manito. Entonces voy a asumir que la mayoría de ustedes ya saben lo que es, pero lo voy a explicar de una manera breve. ¿Está bien? ¿Me puedes escuchar, Fausto? Sí. ¿Me pueden escuchar? Sí, ok. Sí, Bueno, sí te escuchamos bien. gracias. Entonces, lo voy a explicar de una manera breve, y es que la terapia narrativa, le voy a decir así de manera bastante sencilla. La terapia narrativa usa la narrativa o la historia como una metáfora, y es decir, se creó por Michael White y David Epstein en el 1990, y ellos son de New Zealand, y ellos fueron los que primero pensaron usando la teoría narrativa, y ellos vieron que las personas forman narrativas de sus vidas muchas veces que son bastante problemáticas. Por ejemplo, dicen, no soy exitosa, no soy bonita, no soy triunfadora, mi matrimonio es muy infeliz, mis hijos me dan muchos problemas, mis padres nunca me querían. Pueden tener muchísimas narrativas de sus vidas. Y entonces lo que ellos pensaron fue que el papel del terapeuta narrativa es interrumpir esas narrativas que son problemáticas, esas narrativas que se convierten en historias o en narrativas que nos definen. Entonces, permiso, un minuto. Ok, disculpe. Entonces, lo que vieron ellos es que estas narrativas se pusieron bastante grandes y pesadas en las vidas de las personas. Y esas narrativas empezaron a definir las personas o las relaciones entre las personas. Y te pones a ver, y les voy a explicar mejor ahorita en la presentación, pero lo que ellos vieron es que el papel de terapeuta es de interrumpir esas narrativas, abrir y crear espacio para que nuevas narrativas o historias de la persona se pueden formar. Entonces, entender la historia del problema, entender la relación que la persona tiene con el problema y abrir y crear espacio para que narrativas nuevas formen. Y en eso podrían las personas sentirse más poder y más capaces de enfrentar el problema. Y eso es como decir terapia narrativa de una manera sumamente básica, pero yo digo, así lo veo yo. Entonces lo voy a explicar con un poquito más detalle. La sintonización sociocultural en la terapia narrativa alienta a las familias a comprender cómo las fuerzas sociales sirven para crear o apoyar narrativas que impactan las relaciones y afectan la realidad material. Eso es decir, las historias que nosotros nos contamos o que otros cuentan de nosotros casi siempre tienen consecuencias materiales. Por ejemplo, la narrativa súper común que ya todos sabemos es esa que la mujer no es tan capaz como el hombre, es decir, en espacios del gobierno, de
como abogado o tal vez como médico o tal vez como gerente de un negocio, como socio. Entonces, esa narrativa que la mujer no es tan capaz como el hombre, tal vez porque ella tiene hijos o porque ella no estudió tanto como él o porque realmente tiene limitaciones como mujer. Esa narrativa de veras es tan fuerte y poderosa a nivel mundial que la mujer gana menos dinero que el hombre por el mismo trabajo o no le dan el trabajo a la mujer, más bien se lo da al hombre, porque al hombre lo van a ver más capaz. Esas son realidades materiales, consecuencias reales que son materiales. Entonces las narrativas tienen un peso, es como decir, no son así que no tienen ninguna consecuencia, siempre significan algo al nivel económico, material, psicológico. Entonces, la terapia narrativa ayuda a las personas a entender eso un poquito más. La realidad y los significados son construidos socialmente. Es decir, nosotras como mujeres, nosotras no decidimos un día, ¿sabes qué? Quiero que la sociedad tenga esta idea que las mujeres son menos capaces que los hombres, o deberían de ganar menos dinero que los hombres, o que las mujeres son débiles. O que las personas gay o las personas no deberían de casarse o no deberían de estar juntos como una pareja. La sociedad pensó eso. Podría ser basado en religión o cultura, pero la sociedad son los que forman y creen todo eso. Entonces, de una manera epistemologically, ¿cómo se dice eso? La epistemología. Epistemológica. Epistemológico. Eso tiene que ver con la construcción social, ¿verdad? Que la realidad está construido por la sociedad y nosotros lo creemos, lo validamos y seguimos actualizándolo. Entonces, es una construcción social que sigue generación y generaciones y generaciones. Las terapeutas narrativos consideran que existen múltiples realidades y sin embargo, sin una mirada sociocultural, él o la terapeuta puede caer en relativismo, individualizando las injusticias sociales. Entonces, déjeme darle otro ejemplo. La persona viene a su clínica o viene a su consulta y dice que tiene depresión. Y la terapeuta empieza para tratar la depresión, ¿verdad? Entonces, si la terapeuta no toma unos pasos atrás para ver qué está causando la depresión, por ejemplo, a nivel sociocultural, que si la persona es de bajos recursos, la persona es al nivel social oprimida por su religión, por su género, por su orientación sexual. Entonces, si uno ve así más grande, puede ver que esas son fuerzas que están causando o alimentando la depresión. Entonces, uno sabe que la depresión no solo tiene una causa, pero al nivel, la perspectiva narrativa, uno ve que esas fuerzas ayudan a alimentar ese problema que se llama la depresión. Entonces, es ampliar cómo entiende la persona o conoce ese problema que llama depresión. Entonces, volvemos a pensar en primero, segundo y tercer orden y en pensar en cuáles son los cambios que tiene que tomar uno. Al primer orden, ¿se acuerdan? Es de cambiar los factores en un sistema dentro del sistema, ¿verdad? Es cambios sistémicos dentro del sistema. El de segundo orden
es cambiar las reglas del sistema. Pero en tercer orden son sistemas cambiando sistemas. Y vuelvo otra vez a los sistemas socioestructurales como legales, de medicina, de educación, de derechos, de leyes, sistemas muchísimos más grandes sociales. Pero si uno sigue en primero y segundo orden, realmente los cambios no son significantes porque solo estamos haciendo cambios dentro de esta misma caja, ¿verdad? Pero tercer orden es de salirse de la caja y hacer cambios muchísimo más grandes. Y clase social, raza, género, orientación sexual, pero muchísimo más y la intersección de estos también. Y párame si tienen preguntas, ¿ok? Ok, entonces, en la terapia narrativa, y cuando uno está viendo desde este punto de vista de sociocultural y inseguridad, por ejemplo, muchas veces las personas no tienen poder de poder tener voz en un sistema. Y estamos usando un sistema como una metáfora, ¿verdad? Entonces, una persona a veces se siente como paralizada, sin poder, se siente como que no hay solución o no hay salida de su problema. Entonces, como terapeuta, uno empieza a ver y analizar un poquito más qué es lo que le está dando vida a esa narrativa. Es un análisis que uno tiene que hacer. Entonces, la externalización se puede decir es como una intervención, pero las personas que son puristas, las personas que de veras son terapeutas narrativas, y yo sé que en Chile hacen mucho trabajo con la terapia narrativa, tienen centros de terapia narrativa, piensan que la externalización no es una intervención, es una perspectiva, es una forma de ver el mundo, es como decir una perspectiva hacia el problema. Y vamos a usar esta imagen como un ejemplo. Entonces, la terapia narrativa asume, déjame mover esto, que problemas están separados de las personas. Por ejemplo, aquí está el problema, esta es una imagen que simboliza el problema. En la terapia puedes usar el teléfono, puedes usar el vaso, puedes usar cualquier símbolo, puedes usar la taza, lápiz, puedes usar algo que puede ser un simbólico. Puedes usar tu gatito que está ahí presente. Puedes usar, yo he escrito muchos artículos en eso porque uso el arte con la terapia narrativa. Puedes usar cualquier cosa que tenés en la oficina, un objeto, cualquier cosa, no tiene que ser nada del otro mundo, para que puedas simbolizar el problema. Es súper poderoso que las personas lo pueden hacer. No tienen que usar el arte, no tienen que usar el objeto, pero yo digo, es una gran ventaja porque cuando usas un objeto, ya está fuera de la persona. Y sin usar el objeto, la persona lo sigue teniendo adentro. Entonces, si ustedes han visto mis talleres, yo me levanto, yo me muevo y, por ejemplo, si este es el problema, yo me lo pongo así dentro de la camisa, así, yo digo, nosotros siempre estamos cargando el problema y sentimos que lo tenemos adentro. Y se nos hace bien pesado muchas veces porque nos sentimos que lo cargamos solas y sentimos que ese problema siempre lo tenemos en el pecho, en el corazón o en la mente o en parte de nuestro cuerpo, especialmente en nuestras mentes. Pero simbólicamente uno puede usar un objeto para empezar a externalizar. Entonces uno cree firmemente que la persona no es el problema. Por ejemplo, si yo tengo cáncer, cáncer es mi problema, pero yo no soy cáncer,
¿entiende? Tengo o sufro de la depresión. Para externalizarlo, yo digo, yo sufro de los efectos de la depresión. Pero yo no soy depresión, yo soy María Bermúdez. Yo tengo muchísimas partes de mi identidad, muchísimas cosas que me definen y el problema no me define. ¿Cuántas veces ustedes han trabajado con una persona que dicen, yo soy, esto es muy común en inglés, dicen, yo soy bipolar. No dicen yo tengo depresión bipolar o yo tengo anorexia, dicen yo soy anoréxica, ¿verdad? Y dicen el yo soy. Y al decir el yo soy, ya están internalizando ese problema como parte de su identidad. Empezar a separar la persona del problema, crearse el espacio para que la persona pueda intervenir así en su vida con más poder y más ganas y otras personas ayudar y apoyar para también intervenir. Esto es muy poderoso con la terapia de pareja porque los dos se unen así contra el problema. La familia se une así contra los efectos del problema. Pero si no, si una persona es el problema o causa del problema, todo el mundo ataca a la persona y no están atacando el problema, ¿entiende? Entonces, es algo que el terapeuta narrativa lo tiene muy claro, que las personas no son sus problemas, son mucho más que sus problemas y que los problemas no los definen. Entonces, lo más básico, el núcleo básico de la terapia narrativa es la historia. Estamos hechos de historias de poder y de resistencia. Y me acuerdo que en la clase del mes pasado, me acuerdo que alguien dijo que trabajaba con niños en la calle y que no tenían hogar y que no tenían apoyo. Y me acuerdo que manejamos ese caso por un tiempo. Y cuando hablamos que el padre de ese niño, los padres de ese niño tenían valor y los terapeutas narrativas siempre piensan que todas las personas tienen valor, aunque tengan problemas, aunque tengan trastornos, aunque tengan historias de trauma. Todos tenemos valor y hay que tratar a la persona con respeto y pensar y estar seguro en ese conocimiento que la persona tiene los recursos internos para enfrentar el problema. Entonces la terapia narrativa asume que los problemas pueden influir sobre los problemas. Entonces, problemas influyen hacia las personas, pero también las personas pueden influir hacia el problema. Entonces, es mutual, ¿verdad? La influencia va así. Ahora, el problema es que muchas veces las personas se sienten muy pequeñitas, así viendo el problema súper grande. Entonces, yo a veces dibujo mucho también. Y hago así. Puedo dibujar así. Hago cosas tan sencillas. Yo no soy artista, pero pueden ver el pequeñito, ya va, perdón, ahí me está bloqueando aquí. Ok, el círculo pequeñito se puede sentir como la persona y el círculo grande se puede sentir como el problema. Pero uno dice, ¿qué tiene que hacer usted para que usted se siente como esto y su problema se hace así de pequeño? ¿Me entiendes? Entonces, son terapias, a veces se puede combinar la terapia vivencial, terapia de arte, terapia usando imágenes para que la persona puede empezar a abrir espacio y campo para que puedan entrar, ¿verdad? A un espacio de ver así el problema y a uno mismo también de una manera diferente. Entonces, también pensamos que los problemas son construidos con narrativas socioculturales que le alimentan el problema y
a base de preguntas que la terapeuta hace de constructivas. En inglés se dice deconstruction, de deconstrucción. Uno empieza a abrir espacio preguntando, por ejemplo, voy a usar un ejemplo. La pareja vino a la terapia, que es súper común porque tienen problemas de comunicación. ¿Cuántas veces ustedes han escuchado eso, verdad? Entonces, aquí es súper común, que tienen otros problemas, pero dicen que es problema de comunicación. Entonces, uno empieza a hacerle preguntas. ¿Cuándo empezaron sus problemas de comunicación? ¿Siempre tuvo el problema? ¿Cuándo empezó? ¿A dónde es que les afecta más entre usted como persona? ¿Cuáles efectos tiene así a su pareja? Entonces empiezan a hacer muchas preguntas que empiezan a abrir espacio para entender el problema. Y después uno empieza a reconstruir significados o soluciones a base de problemas de construcción. Entonces, la narrativa problemática se va abriendo y disminuyendo y la narrativa preferida se va ampliando y haciendo mucho más grande. Ahora, esa es como una clase bastante breve de la terapia narrativa, porque de veras es mucho más que de lo que estoy presentando ahorita, pero es como un pequeñito introducción para que los que no saben o para las otras personas para que lo vean de otro punto de vista. Entonces, es como una negociación que uno hace con su pareja o familiares, así para definir el problema. El terapeuta nunca define el problema. Y eso fue algo bastante diferente para mí aprender, ¿verdad? Por ejemplo, es obvio, déjame darte un ejemplo, es obvio que el terapeuta dice, esta persona tiene todos los síntomas, bueno, vamos a decir de anoréxica o de anorexia. Tiene todos los síntomas de anoréxica. No quiere comer, se siente que está gorda, aunque no está gorda. Quiere usar solo ropa bastante grande. Se siente que no tiene control en su vida. No quiere comer y si come quiere vomitar o hace muchísimo ejercicio. Ok, el terapeuta dice, esto es obvio, yo ya sé que este es el problema. Pero es importante que la persona puede definir su problema. Entonces, a través de todas estas preguntas, la persona va a decir, bueno, mi problema es anorexia. Porque si uno a veces lo nombra para la persona lo puede rechazar. Ahora, la terapia así de perspectiva sociocultural, ¿se acuerdan? Uno de los pasos era de nombrar la injusticia. Pero nombrar la injusticia no es nombrar el problema. Entonces, entre usted y sus pacientes o clientes, entre ustedes pueden empezar a formar una idea de cómo definen el problema, que si le tienen nombre, cuál es el nombre. Y empezar a mapear los efectos del problema. ¿Quién está afectado por la anorexia? ¿Quién le da vida? ¿Quién le da más fuerza a esa enfermedad? Entonces, evaluar los efectos del problema y justificación de la evaluación. Eso le di un ejemplo, pero podemos hablar de cualquier caso desde este punto de vista. Entonces, White y Epson hablaron de mapas de acción y mapas de conciencia. Y es elevar una conciencia, ¿verdad?, de cómo influye el problema y cómo puede influir la persona así sobre el problema o los problemas. También uso la terapia mucho. Hay personas que han ido a mis talleres de otra terapia que se llama la familia interna, sistemas de la familia interna. Y también trabajamos cómo se unen los problemas para hacer un problema más grande o cómo se pueden unir también
efectos positivos para que la solución tenga más poder y se hagan más grandes. Y eso se puede mapear, eso se hace también con papel, con lápiz. Voy a seguir con este. Ya hablé de esto. Ok. Una parte también de entender el problema es las tácticas o cómo es que el problema. Déjame darte otro ejemplo. Viene una persona a su consulta que dice que quiere dejar de fumar. Y uno dice, bueno, ¿cuáles son las tácticas que usa? Por ejemplo, nombran el problema, ¿cómo le podemos nombrar el problema? Los que fuman, los que fuman mucho podría ser No puedo dejar de fumar. sí, pero se nombra como que si fuera persona, se personifican. Por ejemplo, si esto es el nombre, Soy este un es el fumador. problema. El fumador, podría ser el fumador. El fumador o podría ser Soy adicto al tabaco. Mi adicción al tabaco. ¿Sabes qué? El cigarro, vamos a decir el cigarro y le vamos a dar vida a el cigarro. Entonces la pregunta podría decir, cuando usted se levanta en la mañana, ¿qué hace el cigarro para convencerla que lo necesita para empezar su día? ¿Verdad? El cigarro, la primera cosa que ella quería hacer antes de tomar su café era fumar su cigarro. Entonces, si uno le pone el nombre, el cigarro, le da vida al cigarro. Y cuando se levanta de la cama y trata de rechazar los efectos del cigarro, ¿qué es lo que hace el cigarro? Bueno, el cigarro empieza a gritar, me empieza a decir, me necesitas, no vas a tener energía, no te vas a sentir bien, te vas a dar como náusea, y me trata de convencer de buscar el encendedor para que puedo empezar a fumar. ¿Cuáles son las tácticas que usa para convencer a la persona que lo necesita en su vida? Esa es la parte de la deconstrucción, pero la reconstrucción es cuáles son los actos o las cosas que hace la persona así contra el problema para eliminar los efectos. Entonces, vas a hacer toda una historia de qué es lo que hace el problema para ganar influencia o qué hace la persona para ganar más poder y influencia. Ok, entonces, eso es como un nivel bastante básico la terapia narrativa. Cuando uno empieza a ver lo sociocultural, estás viendo más grande. Por ejemplo, volviendo otra vez a la anorexia. Tenemos en Estados Unidos, no sé en México, no sé en Argentina, en otros lugares, pero que la mujer bonita debería de ser delgada. Que la mujer que es sana y que se cuida y que come bien y hace ejercicio y se hace todo lo que tiene que hacer es delgada. Esa narrativa sociocultural, porque fue construida por la sociedad, porque no todas las culturas piensan eso, esa narrativa empezó a alimentar y desarrollar esta enfermedad que llamamos anorexia. Esa narrativa sociocultural le da vida a la anorexia, porque la persona se ve en el espejo y ve a una persona gorda, aunque tiene 90 libras, 100 libras. Por eso es una enfermedad tan grave, ¿verdad? Entonces, le podría dar muchísimo ejemplo. La persona que tiene depresión porque no ha tenido éxito en su trabajo, su carrera, como sus hermanos,
y se siente como un fracaso, ¿verdad? ¿Cuáles son las narrativas de la sociedad que alimenta esa forma de pensar? Y uno empieza a entenderlo un poquito más. Otra cosa que vemos con esta perspectiva sociocultural es cómo la colonización y la decolonización son aspectos o perspectivas que nos ayudan a romper esos esquemas que le dan vida al problema. La terapia narrativa sintoniza con la sociocultural, hace énfasis en el concepto de tiempo y espacio y la materialidad en las realidades de cada experiencia vivida relacionadamente. Y déjeme decirlo de otra manera. Las narrativas se forman con el tiempo. Eso es decir, hay un pasado y ahí estamos en el tiempo actual y tenemos el futuro, ¿verdad? Las narrativas siempre es pasado, presente y futuro. Pero también estamos hablando de espacios también. Y estos espacios, ¿quién tiene acceso a ciertos espacios? También es muy importante. Por ejemplo, en el mundo del trabajo, casi siempre históricamente eran hombres que tenían acceso al mundo del trabajo afuera de la casa, especialmente a niveles muchísimo más altos, ¿verdad? Del gobierno, de empresas, de medicina, de educación. Y entonces, acceso a esos espacios tiene que ver con sistemas de opresión o sistemas de privilegio. Esos sistemas de opresión y privilegio tienen que ver con color de piel, de raza, de género, sexualidad, nivel de educación, que si uno nace como una persona indígena o una persona nace una persona, ¿verdad? Con rasgos europeos, no sé. Entonces, es como decir, uno tiene que analizar a cuáles espacios uno también puede entrar, no solo al nivel del tiempo, pasado, presente y futuro, pero también espacios. Y eso es muy importante porque muchas veces los problemas viven bastante fuerte en el pasado, en el presente o en el futuro, pero realmente uno no puede cambiar el pasado, pero puedes cambiar las narrativas del pasado. Y en el presente y en el futuro sí puede uno tener más agencia, se dice en inglés, no sé si se dice así en español, pero más habilidades de hacer cambios. Ahora, las fuerzas sociales nos jala, nos quita fuerza. Pero uno tiene que evaluar, es verdad, el terapeuta ayuda a las personas a entender esas fuerzas sociales que le están quitando energía, quitando vida o habilidad de enfrentar el problema. Ojalá que me estoy explicando, pero frénanme, ¿ok? Si quiere que yo puedo elaborar un poquito más, por favor. Perdóname, María, aprovechando, hay dos preguntas. Una es de Sonia, pero yo creo que eso ya lo habías mencionado un poquito. Ella pregunta, un ejemplo de sistemas cambiando sistemas que pudiera ser el activismo, por ejemplo. Es decir, yo como terapeuta que está involucrado en, por ejemplo, en la legalización del aborto, que esté apoyando en la aplicación de medidas para el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres, entre esas cosas, ¿no? Yo creo que... Como activismo. Exacto. Sí, esa es una buena pregunta porque White y Epstein y muchísimos más pensaron que la terapia no solo se hace en el consultorio, que por eso se hacen trabajos comunitarios. No solo son trabajos que hace uno en su oficina o en su consulta, se hacen en escuelas, se hacen en las cortes, se hacen en hospitales, se hacen en diferentes sistemas donde uno puede interrumpir sistemas de opresión y de discriminación
y uno usar el poder que tenemos por nuestra educación y el poder que tenemos como terapeutas, y más que todo por nuestra educación realmente, nuestros conocimientos y unirnos también para enfrentar estos sistemas de opresión. Yo digo, como dije hace unas clases, no me acuerdo cuál fue, que nosotros es imposible hacer este trabajo juntas o a mí solas. Este trabajo se tiene que hacer en comunidad, en grupo, formando grupos o juntarnos con grupos que ya están establecidos, que están interrumpiendo estos sistemas de discriminación y opresión. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado, porque yo digo, también nosotros tenemos que cuidar la profesión también, ¿verdad? Nosotros somos profesionales, psicólogos, terapeutas familiares, trabajadores sociales, muchos de ustedes también trabajan en escuelas, hay algunos que son enfermeras o doctores. Entonces, hay que ver un balance en la manera en que podemos intervenir. Uno tiene que, es tan personal y cada uno tiene que decidir a dónde y cómo y con quién puedo empezar a interrumpir este sistema de discriminación o opresión. Y solo uno lo puede decidir, ¿verdad? Pero lo tienes que hacer con muchísimo cuidado. Por ejemplo, Fausto y yo escribimos y trabajamos mucho con publicar, así con, hablando de la discriminación de personas por su sexualidad, ¿verdad? Y la falta de derechos civiles y sociales que tienen muchas personas que son del mismo parejas y familias que tienen padres con el mismo género. Entonces, tenés que tener mucho cuidado cómo uno está interviniendo, pero sí es importante trabajar a otros niveles sociales y sistémicos. Si solo estás trabajando en tu oficina, es bueno empezar ahí y es importante y es necesario, pero si uno tiene el poder de intervenir a otro nivel, hágalo. Pero no lo hagas sola porque a veces es peligroso y es muy difícil y te agota también, ¿verdad? Y es muy difícil estar en todo a la vez, bastante difícil. Entonces uno tiene que tener como estar claro y consciente cómo, con quién y a dónde y cuándo. Y no sé si eso ayudó un poquito. Claro. Hay otra pregunta de Mariana Libertad y ella dice, me gustaría saber si María ha empleado la TACA. No sé qué sea yo tampoco que es TACA. Ahorita a ver si Mariana nos puedes ayudar con eso. O animalitos para la terapia. ¿Y cuál sería tu opinión? Sí, sí. Bueno, yo sé que la terapia con animales sí se hace y es buenísimo. Hay gente que trabaja con caballos, hay gente que trabaja en la naturaleza, en bosques, en un río. Yo creo que la naturaleza y trabajar con animales es fantástico, pero tienes que tener tu teoría y sus técnicas e intervenciones. Es como decir, estas son terapias vivenciales, pero también es como que siempre tenés que tener tus herramientas y esas son tus teorías y su forma de manejar un caso clínico y usar eso para ayudarte, ¿verdad? Pero no te puedes hacer que eso es como la terapia de arte. Usando el arte o usando imágenes o objetos o así, siempre yo tengo la terapia narrativa en la mente, así con la perspectiva sociocultural o feminista. Pero si por casualidad estoy trabajando usando animales, una mascota del paciente, por ejemplo, del cliente, está bien, puedes usar maneras creativas de cómo hacerlo, ¿verdad? Y no sé lo que es la otra pregunta. No sé si eso ayudó. Era TACA eso, como terapia asistida con animales. Ajá.
Y aquí eso era, nada más que dije, lo digo así, ay, se escucha. Ok. Bueno, Ay, tenemos problema con el sonido, pero voy a seguir. Pero la cosa es que sí se usa y es muy eficaz, especialmente cuando uno trabaja en un centro donde están especializados en eso. Y es importante tener un protólogo, ¿verdad?, de cómo hacerlo y hacerlo de una manera profesional y eficaz y siempre usando las investigaciones y las teorías que nos informan de cómo hacerlo, ¿verdad? Hay que ser bastante informados. ¿Cuál es otra pregunta? Sí es bueno tener las preguntas para seguir, ¿verdad? Pensando en esto, en la terapia narrativa. Sí, ya no hay más. Ok. Y si alguien usa esta terapia en su práctica, también, por favor, comparten, ¿verdad? Para ayudar, para que podamos también pensar cómo lo hacen. Ok. Bueno. Ay, perdón. Ok. Parte también la terapia es apoyar las relaciones de equidad y interrumpir las dinámicas de opresión. Ya hablamos de esto. De esto no se habla en la terapia narrativa. Esto se habla en la terapia narrativa con perspectiva sociocultural, que eso es diferente. Eso fue el parte del libro que escribí con mis colegas. Y pensar en las relaciones de la resistencia y la resiliencia. Entonces, es decir, muchas veces ya hablamos de esto también, pero que los síntomas del problema también pueden ser actos de resistencia, ¿verdad? Si una persona se siente que no quiere salir de la cama, porque el peso de la depresión es bastante fuerte, para ciertas personas pueden ser un acto de resistencia, porque va a decir, no quiero seguir participando en esta vida que me está quitando poder, ánimo y vida. O por ejemplo, la persona con anorexia que dice, no quiero comer porque no quiero participar en lo que hacen todos los demás, porque esa realidad que todos los demás viven me está afectando a mí, me está quitando poder, me está afectando de manera negativa. Ahora, esos actos de resistencia, no estoy diciendo que son buenas, no estoy diciendo que son sanas, pero si uno lo ve de esa perspectiva, nos amplían, ¿verdad? El análisis o la forma de nosotros de entender por qué la persona está tan afectada así o está sufriendo así tan grave los efectos del problema. Ok, entonces pensar en tercer orden. Se invita a los consultantes a explorar sus historias, el contexto social. Ok, es una invitación de decir y hacer preguntas de su cultura, de la sociedad, de su religión, de expectativas sociales o expectativas de la verdad, de qué significa en el mundo. Entonces se empieza a ampliar ese como entendimiento, esos conocidos. Considera la equidad en construcción de las historias preferidas. Entonces la terapia narrativa sigue el desequilibrio así con la equidad. Es como contra el trabajo de lo que estás haciendo. Eso está alimentando el problema y no le está dando vida así a la solución. Entonces, la idea es de ampliar la búsqueda de historias de resistencia y resiliencia. Déjeme darle un ejemplo. La persona dice, yo sufro de bajo autoestima y yo siento que nada me va bien y yo he luchado toda mi vida de tener éxito, de tener un buen trabajo, de poder pagar todas mis cuentas, de poder, de sentirme orgullosa de mi trabajo y de mi vida y no lo he podido hacer. Tengo 50 años y me siento como un fracaso.
Y entonces el terapeuta empieza a entrar y entrar a esa narrativa, empezar a crear espacio con sus preguntas. Entonces, así como terapia basada en soluciones, uno empieza a decir, ¿siempre te has sentido como un fracaso? Y la persona dice, sí, siempre. Y uno dice, ¿de veras cuando tenías 5 años te sentías como un fracaso? Ah, no, pero no cuando tenías 5 años. Bueno, cuéntame de tu vida, qué estaba pasando cuando tenías 5 años y no, ¿cómo te sentías si no te sentías como un fracaso? Bueno, me sentía alegre, jugaba con mis hermanos y mis primos. ¿Y cómo te sentías en el colegio? Bien. ¿Y cómo te iba con tus notas y tus maestros? Bien, bien. Ay, cuando tenías 7, 9 y 10, bien. Entonces uno empieza a entender la historia del problema que se llama el fracaso. En tu mente estás pensando el fracaso. Y te das cuenta que tal vez en la adolescencia o a través de muchas relaciones románticas o que tuvo la persona que llegó a un punto de muchos fracasos amorosas, puedes decir, que empezó a sentirse que no le iba bien, que nunca se iba a casar, nunca iba a tener alguien que la quisiera. Y a través de todos esos fracasos, se empezó a formar esa narrativa que ella era un fracaso. Entonces, el terapeuta va entendiendo la historia del problema hasta entrar cuando fue que empezó a formarse y a hacerse más grande. Entonces, es importante identificar y ampliar las historias preferidas de justicia social, por ejemplo. Entonces, preferidas, pero también que tienen rasgos de esta que yo le haría a ella, por decir ella. ¿Usted cree que es justo que la mujer en nuestra cultura se define por su relación con un hombre? Y dice sí o no. Cuéntame más de eso. ¿Usted cree que es justo que la mujer o el hombre o la persona se define o el éxito se define por cuánto dinero que uno gana? O la profesión que la sociedad dice que es una profesión fuerte o una profesión buena o una profesión digna. Entonces uno empieza a abrir el espacio para entender qué es justo y qué es injusto y por qué esa persona empezó a internalizar esas narrativas de la sociedad que dice lo que ella representa es un fracaso. Entonces uno empieza ¿verdad? A como quitarle para formar narrativas preferidas. Ojalá que me estoy haciendo entender con eso. Entonces, al final, no terminamos porque hay más cositas que quiero agregar a esto. Cuando uno empieza a ampliar, por ejemplo, si el problema, volvemos a esto. Esto es, ok, voy a abrir esto otra vez. Ok, esto es para agarrarse el pelo, una colita, decimos nosotros. Esto es el problema y esto es la solución. Ay, hasta tiene flores. ¿Ok? Entonces, la idea es que una vez que las personas empiezan a formar su narrativa preferida entre la pareja, la familia, es una narrativa unida, tienen que empezar a ampliarlo y hacerlo más grande. Y es invitar a otras personas también que sean testigos y hacer preguntas. ¿Quién más se ha fijado que usted ha tenido éxito en otras partes de su vida? ¿Quién más le podría reconocer los éxitos que ha tenido, por ejemplo, en su esfuerzo en su iglesia o su esfuerzo que ha tenido en su comunidad o esfuerzo que ha tenido usted a ayudar a cuidar a su mamá y a su papá en su vejez?
¿quién son otras personas que han reconocido el esfuerzo que ha hecho y los triunfos que ha tenido en otros aspectos de su vida? Empieza a ampliar y ampliar y ampliar, es lo más grande. Entonces, la persona se siente mucho más fuerte y mucho más capaz de enfrentar el problema. No es que el problema se desapareció. Eso realmente no es la meta de la terapia narrativa. La meta más grande es de disminuir o hacer los efectos del problema más pequeños, para que la persona se sienta más capaz y más fuerte de enfrentarlo. Y a través de las preguntas narrativas, uno va empleando y abriendo de verdad que la persona puede entender que sí tiene que ahora. Le quiero advertir, no dos personas para enfrentar la injusticia. Y eso quiero que lo piensen bien, ¿verdad? Hombre, muchas veces no tienen el mismo poder de enfrentar una injusticia. Un niño y un adulto no tienen el mismo poder. Una persona con mucho más de poder de enfrentar un problema que una persona con bajos recursos económicos. Entonces, cuando uno tiene así esta perspectiva feminista o sociocultural, uno entiende que no todo el mundo tiene la misma capacidad o habilidad por la injusticia social que vivimos y las realidades materiales que no tenemos de enfrentar esa injusticia. Entre más privilegio que uno tiene reconocido por la sociedad, más habilidad tiene de enfrentar la injusticia, ¿entiende? Entonces, eso, por ejemplo, en Estados Unidos viven muchos hispanos una persona indocumentada en los Estados Unidos no tiene la misma habilidad de una persona que es documentada, ¿verdad? No tienen la misma presencia así en la sociedad que tienen las personas que tienen y no tienen, ¿verdad? Pero no es decir que esa persona no tiene fortalezas internas. Obviamente y claro que sí los tienen. Pero hay que reconocer que a nivel de sociedad o sociocultural hay ciertas fuerzas y, ¿verdad?, dinámicas que le quitan poder y influencia. Y hay que ver como un balance, reconocer fortalezas internas, también reconociendo las fuerzas que oprimen y fuerzas que también nos alimentan y nos abren caminos y espacios. Entonces, con eso realmente puedo terminar esta parte de la clase, por decir, y podemos abrirlo y hablar de casos, porque si hablamos de casos podemos hacerlo un poco más real y más, ¿verdad?, relevante a su trabajo. Si es que tienen tiempo, ganas, energía, no tenemos que hacerlo, obviamente. Yo sé que están súper ocupados. Karina levantó la mano y tiene una pregunta. Hola, no. Ay, perdón. Ay. ¿Puedes escuchar, Karina? Está cerrado el micrófono de Karina. ¿Ahora me escuchan? Sí, gracias, Karina, sí. Te veo a vos, Sony. ¿Me escuchan? Sí, gracias. Sí. Yo estudié narrativa y estoy intentando utilizar las preguntas y las narrativas. Y a mí todo esto que estás hablando, María, es algo que me circula siempre cuando estoy trabajando. Y yo trabajo con adolescentes, entonces me aparece que ellos tienen casi algunos esta tendencia natural a ser muy resistentes, ¿no? Entonces, sus
digamos, sus momentos de resistencia quizás es justamente no hacer nada, quedarse como en ese estado de ¿para qué voy a hacer las cosas si todo es injusto? Por ejemplo, o de fumarse un cigarrillo de marihuana con los amigos porque igual no les importa nada, porque las cosas no están bien, ¿no? Entonces, a veces yo me quedo detenida en, que igual es un montón, en poder identificar el tema con ellos y ellas, poder verlo, ¿no? Que ya es mucho, pero a veces me cuesta, igual digo que me cuesta a mí, pero en realidad es la vida y son los tiempos de la vida, que ellos vayan y ellas vayan como encontrando esas personas o esas respuestas para que la construcción de sus propias vidas vayan desarmando y deconstruyendo esta injusticia, ¿no? Pero ahora que estoy pensando, me parece que soy yo la que necesito la paciencia, porque tener 17 años también es válido estar ahí y no tener ganas de ser grande, ni tener ganas de entrar en un mundo que es extra injusto. No sé si hay, siempre busco a ver si hay algún material sobre adolescencia y narrativa, porque yo lo estoy encontrando muy interesante, porque justamente es cuando ellos se empiezan a dar cuenta que sus narrativas son importantes para construir su futuro, ¿no? Eso. Eso es lo que le iba a decir también. Es uno, entender el desarrollo infantil y adolescencia, ¿verdad? Que obviamente de rechazar las normas de los adultos y la sociedad es parte de la adolescencia. Entonces ya tenemos ese conocimiento, ¿verdad? Y sí hay mucha literatura así con adolescencia y la terapia narrativa, pero yo quisiera entender la definición del problema del punto de vista del adolescente, porque el adulto dice el problema es fumar marihuana o el problema es de sufrir los efectos de la marihuana porque te quita ánimo, te quita energía, no te da ganas de estudiar, de tener metas y te juntas con los que están fumando, ¿verdad? Y que no tienen tampoco metas y no quieren, ¿verdad?, seguir adelante con estudios o lo que sea. Pero a entender al adolescente, decir, ¿cómo está definiendo la persona el problema? Y que si ellos ven los efectos de la marihuana como problemático, obviamente van a decir que no. Pero lo que yo quisiera saber es... Ay, no escucho nada. Ay, ¿no me escuchas? Sí, yo sí escucho. Ok. Ay, Karina, a lo mejor tiene problema con la conexión. ¿Me escucha ahora? ¿Me puede escuchar ahora? Sí, a veces escucho Ok. y a veces se me va. Ok. Pero Solo dime si se va. estábamos con el tema de cuál es cuando aparece que fumar marihuana es una manera de resistencia. Yo me meto en eso. Digo, en ese punto lo dejo porque forma parte de su contexto, de su forma, de su estilo, y quizás lo retomo en otro momento como tema, pero no es ese el motivo de consulta, ni para ellos ni para mí. Yendo por otro problema, otra meta que tienen para la terapia, para la consulta. Okay. Entonces, sí, si eso no es el enfoque, quisiera saber qué es el enfoque y si el problema, si lo vamos a ver como narrativa, ¿verdad? Es como decir, yo quisiera saber qué espera la sociedad espera de esta persona. Por ejemplo, hay jóvenes aquí en los Estados Unidos, afroamericanos, hispanos, personas de muy bajos recursos, personas también que viven en lugares muy rurales, que la
sociedad no esperan mucho de ellos. No esperan mucho de ellos. No le dan mucha atención en el colegio. No lo ven que van a lograr algo importante en su vida. Y entonces se podría, ¿verdad? ¿Quién de veras lo admira y esperan algo diferente o algo bueno para su vida? Yo digo, aunque la persona no está viendo el uso de marihuana como un problema, siempre se puede ampliar una narrativa de la persona para entender la persona afuera de eso, ¿verdad? La complejidad, ¿cómo se dice? Complexity, la complejidad. ¿Así se dice? Complexity, la persona de una manera más grande. Qué bien, Karina, que estás pensando en esto y manejas mucho la terapia narrativa y se hace por este tema. No solo a mí, pero entre ustedes también en el trabajo que ustedes hacen. ¿Nadie? Han de estar cansaditos. No escuché muy bien porque se cortó un poco lo que dijiste. Yo tampoco, María, perdón, también lo escuché cortado. No escuché Ok, no quería saber, no sé si la conexión está mala, pero ¿me pueden escuchar todos bien o no? En este momento sí. Okay. Es que de repente se corta mucho el audio y escuchamos fragmentos. Todos escuchan ese ruido que... Sí, no, alguien tiene. No, ya se quitó. Ya se quitó, ajá. Sí, yo también lo escuchaba, ya se quitó. Ok. Si mi esposo le va a preguntar a mis hijas que se pueden salir del internet porque tal vez hay cargado y eso es... sí, ahora le está preguntando. Bueno, lo que dije es que si hay otro caso, especialmente los que están pensando en la terapia narrativa, así a la justicia social, todo lo que es sociocultural, aunque sea de pareja, de familia, como sea. Y no tenemos que, ¿verdad? Si no hay otra curiosidad o están cansados o están ocupados con otra cosa, está bien también. Yo tengo unas curiosidades. Ok. Bueno, en Colombia, ¿Quién está bajo hablando? Faris. ¿A dónde es? La imagen de la flor. Eso. Ay, ok, Paris. Ok, gracias, Paris. Bueno, en Colombia hay un fenómeno contextualizado a nuestra situación y es un poco lo que denominamos como desesperanza aprendida. Acá el discurso de la saturación sobre los aspectos negativos o esa visión de túnel que tanto se manifiesta en las personas es muy evidente en el contexto terapéutico. Entonces, hace días recibí un caso de una mujer de 27 años y toda su historia gira en torno a historias de violencia, de abuso, de maltrato de pareja. Y cuando intentas interpelar sobre esta dinámica o esta perspectiva narrativa de esos espacios o esas historias extraordinarias, hay una resistencia muy fuerte en ella. Como es un caso que apenas comienza, pues quería traerlo como a colación para ver qué perspectivas o qué herramientas me podrían brindar. Muchas gracias. Okay. ¿Y cuántas sesiones ha tenido con ella? Solo una. Solo una. Entonces todavía tienes muchísimo que aprender, ¿verdad? De su vida y de esa narrativa, esas historias. Pero dice que ella realmente no quiere hablar hacia el tema, pero sí ya le contó bastante en una sesión. Sí.
Entonces, ella ya le está invitando a hablar, ¿verdad? Así de esas traumas y esas experiencias que ella tiene. Y lo que yo quisiera saber es que, ¿qué es lo que ella quiere lograr con la terapia? ¿Cuál es que la terapia narrativa, como usted sabe, y la terapia basada en soluciones son muy similares. Entonces, cuando yo entiendo qué es lo que quiere lograr, a qué quiere ir, a dónde quiere estar ella en su vida, de qué se quiere liberar, ¿verdad? Entonces yo sé más o menos, por eso mapear la historia es muy importante. Y yo uso muchísimo papel, escribo la raya que me cuenta la historia de lo que pasó, pero si ella dice, te quiero contar esto feo me ha pasado en mi vida, todo esto feo me ha pasado en mi vida, pero no te quiero contar realmente. ¿Sí? Y si no quiere hablar de la narrativa que está lleno de dolor, ¿cómo se dice? Shame, vergüenza, dolor. Lo que yo quiero entender quién es ella afuera del problema. Entonces simplemente hay personas que entran a la consulta y solo te quiere hablar del problema. Yo digo, gracias por contarme el problema, pero tú sos mucho más que este problema y mucho más de estas historias de abuso. ¿Quién sos afuera de estas experiencias? Entonces, estoy viendo esa flor en esa imagen. Y para mí yo digo, ok. Faris, por ejemplo, cuando estoy viéndote a ti, te estoy viendo esa imagen de esa flor, yo digo, ¿será que a ella le gusta la naturaleza? ¿Será que a ella le gusta el arte? ¿Será que a ella le encantan las flores? ¿Será que alguien especial le hizo ese dibujo? Tiene que entender la persona afuera del problema primero. Entonces, cuando uno entiende el problema, empiezas a entender los efectos del problema así en la vida. Y es perfecto porque le da un poquito más de tiempo que usted la conozca sin hablar del problema y después, tarde o temprano, te va a decir, bueno, no vine a solo hablarme de mi personalidad y de mis hobbies y mis intereses y de quién soy yo, vine porque necesito ayuda con este problema. Entonces, en su tiempo, ¿verdad? Va a empezar a ayudarte. Yo sé que usted ya lo sabe, pero muchas veces cometemos el error de solo querer de hablar del problema y no de las personas afuera de los efectos del problema. Yo siempre quiero saber todo lo demás de la vida de la persona, sus intereses, sus historias positivas y bonitas y recuerdos que ella tiene, ¿verdad? Que son no de dolor y no de vergüenza. Pero solo ahí entendiendo a dónde quiere ir, solo ahí necesito tener ese mapa para poder llegar ahí, ayudarla a llegar ahí. No sé si eso te ayudó, Faris. Sí, bastante. Ok. Muchas gracias. Sí, de nada, gracias a ti. Ahí sí me escuchan porque luego tengo el terror de este micrófono que se pierde horroroso. ¿Sí me escuchan? Sí. Okay. Rocío, que estaba conectada, pero se tuvo que desconectar por fallas del internet, me mandó pues una consulta que quise hacerte, sobre todo del caso que inicialmente pues te habíamos presentado. ¿Te acuerdas que habíamos del caso de Ana? Donde voy a poner como un poquito el panorama contextual, ¿no? A raíz de lo sociocultural. Estamos viendo a estas familias en un contexto de precarización. Estoy hablando de una parte de la ciudad en la cual se concentra la mayor cantidad de personas que se dedican al comercio informal, que se dedican precisamente
pues a la venta y demás, ¿no? Incluso hay violencia en esos espacios. Bueno, esta familia, conformada por Ana, ella continuamente habla de una historia, ¿no? Una historia que la tortura mucho, que es precisamente que su esposo la engaña. Ajá, ella continuamente tiene como esta memoria continua del recuerdo, ¿no? Entonces, y de hecho, ella retoma la terapia por ese motivo, por eso es importante esa historia, ¿no? Bueno, ella siente que su esposo la provoca en términos de que está saliendo con otra para darle como el mensaje de que ella es muy mala mujer, ¿no? De que ella no vale, de que ella no tiene ningún sentido de vida, ¿no? Entonces, por lo que estoy entendiendo de la pregunta de Rocío, es ¿qué se puede hacer desde la narrativa? ¿Qué medios narrativos pudiéramos hacer para descentralizar la historia dominante, pero a la vez generar espacios de resistencia y de cuidados para Ana? Entonces, es la terapeuta que llegó a esa conclusión que el esposo le hace eso para que ella se siente como desvalorizada, para que ella se siente que no es buena. ¿La terapeuta llegó a esa conclusión o la persona dijo eso? ¿Quién dijo eso? Me parece que la paciente, porque incluso, bueno, acá en la interpretación de la terapeuta voy a hacer como esa separación, porque ella habla incluso de que ella tiene como un trauma, eso viene de la terapeuta, porque este hombre besó a la hermana de esta mujer mucho antes que ellos hubieran casado. Y que no sale con alguien, más bien es como esa historia dominante. El recuerdo de que le fue infiel el esposo, actualmente no sale con nadie, pero que ella tiene mucho pues dolor. Voy a traducir un poquito esa palabra, sabemos que trauma no nos ayuda, pero creo que ahí está la historia. ¿Y el esposo no ha podido ir a la terapia con ella? Fue hace un buen tiempo, pero ahora ya no, porque ahorita es todo por medio de, creo que es por Zoom, antes era por teléfono, ahora ya lo están viendo por medio, por lo de la pandemia, pero hasta... Y es solo a ellas. Es terapia individual. Se está trabajando en una terapia individual. Ok. Ajá. Entonces la pregunta es, ¿cómo puede la terapeuta ayudarla a ella a disminuir o, el efecto de esa narrativa dominante o esa narrativa que le está causando mucha angustia? Sí. Entonces yo le preguntaría muchísimo como, ¿qué es cuando piensas en lo que pasó y lo que te dejó mal, verdad? Y te dejó de una manera bastante mal con tu esposo. ¿A dónde estás? Es como la terapeuta narrativa es un detective, ¿verdad? ¿A dónde estás? ¿Con quién estás? ¿A qué hora? El cómo, cuándo, a dónde y por qué. Pero todas esas preguntas que hace un detective, cuando esos pensamientos vienen, cuando ella piensa en lo que pasó, tal vez será al fin del día, está cansada, o en la noche cuando se acuesta, o cada vez cuando lo ve. Y yo quiero entender tengo que mapearlo, ¿verdad? Tengo que entender esa narrativa dominante y hacer muchísimas preguntas, similar como la terapia estratégica, ¿verdad? O terapia breve estratégica, que uno hace muchísimas preguntas para entender la vida del problema. Pero quiero saber que también, esa es una narrativa, ¿verdad? Dominante que ella tiene. Pero otra narrativa es quién es ella como mujer. Porque en su mente ella piensa que él hizo eso porque él le dijo que hizo eso porque ella es una mala mujer. Entonces yo quiero entender también la narrativa que ella tiene hacia ella misma como mujer, que si ella siempre se ha sentido como una
mala persona. ¿Y qué es una buena mujer? ¿Y qué hace una buena mujer? ¿Y quién dijo que hace eso una buena mujer? Cómo ser a veces una buena mujer nos causa daño. Porque también la narrativa para muchos hispanas es que ser buena mujer es todo lo que hace el hombre. Esa es parte de la narrativa de ser buena mujer. Una mala mujer es la que se enoja, la que quiere enfrentar que esto es una injusticia. Lo que una mala mujer va a decir, yo merezco más, yo merezco mejor, yo merezco que me traten bien, yo merezco que mi pareja sea infiel. Entonces la sociedad también alimenta esa creencia que la buena mujer va a aguantar hasta un punto bastante grande justicia ¿verdad? Esa injusticia. Ahora, el problema entramos es cuando hay violencia, porque ellos pueden empezar a analizar, es cierto, la sociedad dice que una buena mujer hace esto, una mala mujer hace esto, pero cuando yo rechazo esa forma en que me traten, yo estoy en riesgo, me pongo en riesgo que haya violencia, ¿verdad? Entonces, eso ya es, navegar eso es súper difícil, pero me da esperanza que el esposo sí vino a la terapia una vez. Y lo que yo quisiera entender es que si ella piensa que el esposo quiere reparar el matrimonio, quiere reparar eso lo que, ¿cómo se dice? Esa como fractura o ese como infracción, ¿verdad? Así en el matrimonio. Y que si él ve que él hizo algo mal, y narrativa que él tiene un hombre bueno y un hombre malo. Entonces, explorar narrativas es también explorar la narrativa que él tiene. Y tal vez en su familia un hombre bueno es un hombre macho que a veces tiene que corregir la mujer con un golpe. Entonces, ayudas a ella a ampliar su mente de diferentes. Ahí la cultura también alimenta que es problemático. No es nada bueno eso. Pero ella, ¿verdad? Y eso es afirmar a ella que una mujer buena también es una mujer que defiende sus derechos de una manera con mucho cuidado, ¿verdad? Pero la sociedad también nos engaña y nos dice a las mujeres, muchas veces hispanas, que la mujer buena tiene que ser limpiar, cocinar, tener hijos, aguantar las cosas que hace corriendo, ¿verdad? Mujeriego, lo que sea, es parte de ser una buena mujer hispana. Entonces, empiezas a introducir narrativas culturales, de género, justicia social, y todo eso, y Karina también trabaja mucho la terapia narrativa, sabe que eso es parte de la terapia narrativa, ¿verdad? De introducir diferentes narrativas que le dan vida al problema o que le dan vida a la persona así contra el problema. Y uno se tiene que alimentar con esas narrativas o esos discursos que nos animan, que nos den ganas, que nos den fuerza, porque hay mucho en la sociedad que nos quita, especialmente si somos, con una novela interseccionalidad, cuando nuestras interseccionalidades son más débiles o más vulnerables que otras. No sé cómo decirlo de otra manera. Creo que, y ya para pasar también a otra pregunta, Sony ahí tenía interés de compartirnos algo, tenía como inquietud. Ya para ir cerrando como este tema, al momento de escucharte estoy pensando inmediatamente en que debido a las condiciones también socioeconómicas que nos lleva a una experiencia de vida de precarización educativa, y lo educativo nos lleva también a cómo comprendemos
y cómo resolvemos nuestras vidas, ¿no? Porque esta familia, debido a estas precarizaciones, a nivel educativo, llegaron hasta un punto muy básico. Y eso nos dice también de cómo interpretan la realidad y la relación terapeuta-paciente. Y lo que hemos visto en varias ocasiones de que luego depositan que el terapeuta tenga la verdad, ¿no? Porque claro, ante la situación que les tocó vivir, desgraciadamente por esta estructura de desigualdades, hacen que el servicio terapéutico tome una figura central en la toma de decisiones de sus vidas. Entonces, también creo que tiene que ver con la reflexión que nuestra propia terapeuta pudiera tener para distanciarse un poco, para comprender esto que está pasando socioculturalmente y poder trabajar con las historias y las narrativas alternativas, ¿no? Y engrosarlas, porque nuestra querida consultante, pues, sí lo vive muy intensamente y eso yo creo que también lo refleja a nuestra terapeuta. Entonces, bueno, ya nada más para como cerrar. Y hay una pregunta antes de Sony que me parece interesante, pero está en redes sociales, que dice, mi pregunta es, ¿cuáles serían las narrativas dominantes que los terapeutas activistas tendrán que cuidar para mantener una postura colaborativa frente al consultante y no comenzar a imponer su postura? Creo que eso está padre. Sony, ya estás pensando como una terapeuta narrativa, porque esa es la pregunta tan importante. Y para mí la pregunta, el discurso dominante de la manera en que yo contesto eso es que la persona es experta en su vida y nosotras somos expertos en terapia, como los quieren pensar. La persona siempre es el experto en su vida. Ese es el discurso dominante que tenemos que seguir. 1. 2, la persona no es definida por sus problemas. Y 3, así al nivel sociocultural, es que hay muchas fuerzas socioculturales, socioeconómicos, sociopolíticos que alimentan. Entonces, con de todo eso así a estos niveles más altos, más sistémicos, unirlo y bajarlo y quitarle esa habilidad de enfrentar el problema, eso también es importante. Entonces, 1, la persona es experta de su vida y la terapeuta del proceso. 2, la persona no es el problema es el problema. Y 3, es los factores socioculturales, sistémicos, económicos, políticos, históricos, que le da vida al problema y le da el problema. Entonces, la idea es que las personas se van a unir, la pareja, la familia, colegas, vecinos, sociedades, si se unen así, si pueden definir el problema afuera de ellos, pueden unirse contra el problema, pero mientras que siguen así diciendo, tú sos el problema, entonces nunca unen, ¿verdad?, esas fuerzas para así trabajar así contra el problema. Por ejemplo, en muchas partes el problema es la corrupción política que causa mucha injusticia económica. Entonces, nosotros seguimos peleándonos entre nosotros, pero realmente las raíces del problema son a niveles mucho más grandes, mucho más afuera, ¿verdad?, de nosotras. Y entonces, es difícil unirse contra el problema porque si uno personifica el problema, es como de narrativa, el problema tiene vida. Por ejemplo, el problema es la corrupción, a dónde vive, quién es, cuándo sale, cuándo entra, cuándo se esconde.
Entonces, si uno piensa en personifica, se usa para manipular, para quitarle poder a la persona. Entonces, esa es otra perspectiva con la terapia narrativa. Esta es una linda pregunta, gracias. Eso lo puede como definir todo, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Se fue cortando? ¿Otra que tienen o cómo quieren? ¿Se está cortando? Sí, se cortó un poquito, pero sí se entendió el mensaje. Pero sí se entendió. Okay. Sí. Ok, gracias. Entonces, ya Okay. otra pregunta que le quiero hacer a la doctora. Sí, yo. Ceci. Hola a todas. María, quería yo preguntar, qué tan posible o qué tan conveniente sería trabajar bajo este modelo en una familia donde se dio un abuso sexual? Lo pongo un poco en contexto, es una familia de tres hijas. La mayor no es hija de esta actual pareja de la mamá, y recientemente habló acerca de un abuso sexual vivido por este padrastro, a la cual ella le sigue diciendo papá. Pero la mamá no ha hecho nada como por separarse. Hay una como codependencia ahí, si pudiéramos llamarlo así, con el señor, y la hija, pues en primera, ella descarta la posibilidad de demandar, de hacer una cuestión legal. Ella comentó hace mucho tiempo, ya no quiere hacerlo. Y la otra es que ella quiere quedarse en la casa. Ella ya tiene 20 años, pero ella quiere quedarse en casa porque hay una relación cercana con las hermanitas. Las hermanas son adolescentes las dos, de 18 y 12 años. Este señor, pues digamos que le ha pedido perdón, pero lo que esta chica quiere es que la mamá se separe y pues que él se vaya de la casa. Pero al parecer eso no va a suceder. Entonces yo estoy un poco entrampada porque pues la chica está ahí, no quiere acceder a esta parte legal, pero aparte no se quiere ir porque quiere estar con las hermanas, y pues el señor tampoco se va a ir. El señor le ha pedido disculpas y él le ha dicho que está como dispuesto a trabajar, o sea, como dispuesto a atenderse para el perdón, ¿no? O como para que ella lo perdone. Aquí yo tengo como esta confusión hasta ética mía, ¿no? Decir, bueno, es que él lo quiere trabajar y pues bueno, ella lo que quiere es que se vaya, pero eso no va a suceder. Entonces mi pregunta es, ¿qué tan conveniente sería trabajar bajo este modelo con la familia? Yo quisiera entender un poco más, bueno, siempre es el valorizar, ¿verdad? Entender qué está pasando, que si la muchacha de 20 años piensa que tiene que estar ahí para proteger las hermanas, que si ella tema que va a haber más abuso, que si a qué edad empezó el abuso y cuántas veces fue, si fue continuo, si fue una vez. Y él pidió disculpas, todo eso, y él está dispuesto a trabajar. Esas son cosas positivas, pero lo que yo quisiera saber en la terapia familiar es si has trabajado ella con su mamá, sola ellas dos. No, de hecho yo apenas he trabajado con ella, por otro motivo, una cuestión vocacional, y con la hermanita que es adolescente. O sea, solamente las he tenido como una cita a cada una y de manera individual, pero estaba yo pensando en trabajar como de manera familiar con la mamá y las hijas, o a lo mejor la mamá y esta hija, porque ella está muy enojada con la mamá. Ella está muy enojada con la mamá porque ella quisiera que la mamá se separara de ella. De hecho, ella lo dice, que
que siente que su mamá la está traicionando cada vez que pues sale con este señor y pues sigue teniendo como una relación de pareja con él. Claro, claro que sí. Entonces yo digo, cuando pienso estructural, porque es que como terapeuta familiar siempre va a una teoría, ¿verdad? Siempre. Entonces la terapia estructural uno piensa en cuál sistema, subsistema tengo que trabajar y cuál es la meta. Si la meta es para ella sanarse, para que ella puede seguir con su vida de una manera positiva, de tener una narrativa alternativa de su vida, ¿verdad? De la vida de su mamá. Narrativa familiar, ¿verdad? ¿Cuál es la narrativa de ella? Que ese es nuestro natural, pero es de las niñas, pero no de ella. Entonces, es tan complejo, eso es tan complejo. Yo quisiera entender de esta muchacha cuál es la meta, qué es lo que ella quiere lograr. Y no es tan básico como sacarlo a él de la familia. Es mucho más profundo que eso, ¿verdad? Y cómo la mamá puede ayudarla a lograr esa meta. Y la mamá, la realidad de la mamá es que hay como una codependencia, ¿verdad? Económica, lo más probable. También es el papá de las otras hijas y ella dice, a lo mejor piensa que no quiere romper la familia porque es parte de su familia. Entonces yo digo, hay mucho trabajo que se puede hacer con la mamá y con la hija para que las dos puedan entender las perspectivas de la otra. Pero sí es un caso bastante complejo. Yo digo, hay diferentes narrativas que discursos que estás trabajando. Todo el mundo reconoce que, la mamá reconoce que fue abusada, ¿verdad? No la está causando diciendo que está mintiendo. Sí, es como un 90% no le cree y como que recientemente las tías, las cuñadas de ella le han hecho ver que sí sucedió. Le está costando trabajo creerlo en realidad. Quienes están colaborando para que la mamá lo crea son las tías. Pero él sí lo admitió. No lo ha admitido como tal, pero en algunas ocasiones que ella se ha ido de su casa, él le dice que lo perdone, pero no lo ha admitido como tal. Pero para pedir perdón es porque uno cometió el crimen. Sí, exacto. Sí, entonces eso es un caso bastante complejo y dependiendo la teoría, si estamos hablando de la terapia narrativa, quisiera yo entender cuál sería la terapia, la narrativa preferida, aún él quedándose en la familia. Okay. Estoy curiosa qué diría ella y cómo cambiaría su vida, su relación con sus hermanas, con su mamá, inclusive con él. ¿Qué necesita para realizar esa narrativa preferida que no sabemos realmente cuál es? Ahora, si la mamá decide dejarlo y separarse, divorciarse, eso es otra cosa, ¿verdad? Pero esas son las decisiones es la decisión que la mamá tiene que tomar, que es fuera del control de ella. Y qué es lo que ella tiene bajo su control y qué es lo que ella necesita fortalecerse, así los efectos del problema. Pero sí es un caso difícil en ese sentido. Okay. No sé si alguien más, especialmente narrativa, puede ayudar también. ¿Alguien más tiene otra idea, otra sugerencia? Hola, yo tengo, desde que vengo escuchándote... Perla. Sí, Perla. Desde que vengo escuchándote, María, veo este efecto de las fuerzas socioculturales en todos mis consultantes. Pero mientras las escucho voy pensando, ¿no? Porque hoy, por ejemplo, hablaba con una consultante que está como en pareja con un hombre, pero entonces él le planteó que tiene problemas y todo lo que costó que ella se mudara de un padre muy
conservador y protector a la casa de este novio, y ahora el novio la mandó de vuelta a la casa del padre, y lo digo así, porque él tiene problemas en el trabajo y para protegerla a ella. Entonces ella va y le limpia la casa a él, y le lleva comida, y después se vuelve a la casa del padre. Y yo como que me cuesta manejar mi impaciencia como terapeuta. ¿Cómo preguntar? Porque ella no se cuestiona estos modelos en que la buena mujer va y le tiende la cama y le lleva la comida y lo mima, y él le dice, ay, salí porque estoy con problemas. Y ella se va y vuelve al día siguiente y le limpia la casa. Y yo digo, ¿cómo no puede ver que no tiene que ponerse en ese lugar, ¿no? Yo como mujer, como terapeuta, y cómo elegir las preguntas para ampliar esta historia del problema sin imponerme yo, o decirle, mirá, es el patriarcado que te está haciendo que le vayas a salir a la casa. Sí, yo siempre pienso, así le digo a mis estudiantes, si podrían, ¿cómo se dice en español? Si podrían cambiar papel y él lo haría por ella. Si ella se podría imaginar cambiando papel, cómo su forma de pensar. Él se llama, ella estuviera en el puesto de él como mujer y él como ella, como hombre, cómo sería cómo lo viera ella, ¿verdad? ¿Cómo lo podría entender ella? Y ella va a decir, pues sería ridículo. Ningún hombre les días a cocinar, a limpiar, a hacer. No. Y entonces, ay, ¿por qué? Entonces, cuando uno lo pone como en reverso y ve esa realidad como ridículo, entonces están viendo los efectos del patriarcado, efectos de género y la socialización de la mujer. Igual pero ella no se que lo con cuestiona Cecilia, eso. es la misma. Por Ella eso, no tiene entonces, un pero uno cuestionamiento. como terapeuta dice, ella no lo cuestiona. Para ella no está lo bien ve así, como ella es problema. buena y lo ama. Y aguanta. Ella no lo ve. Y entonces, si ella no lo ve como problema, es muy difícil, porque uno puede decir, ¿sabes qué? Para otras personas sería como un poco para el hombre, pero el hombre no lo haría para la mujer. Entonces, pero si ella dice, no, él haría eso. No, entonces es su manera de ver, de amar, de cuidar, perfecto. Pero a solo introducir que hay un estándar doble, ¿verdad? Que es problema si la mujer hace, pero eso es una grande. Si el hombre hace, entonces estás abriendo el espacio. Y ella dice, no, él lo haría por mí. Y así. Pero también con el problema de Cecilia, igual que con ese caso, es como decir, es diferente porque ella está diciendo, este es el problema y esta es la solución. Y la solución que ella tiene, la visión de la solución que ella tiene, implica a todos los demás. Entonces, ella tiene que encontrar una solución que le beneficie a ella y beneficia a los demás, pero no tiene control de las decisiones que toman los demás. Entonces, por eso es tan complejo. Esos casos son bien diferentes. Pero si yo trabajaría con la muchacha de 20 años, yo también le ayudaría a pensar, ¿sabes qué? Vivimos en una sociedad que muchísimos hombres, especialmente hombres, piensan que es normal abusar de niñas, de adolescentes. Y tal vez en sus familias o en sus historias o en la sociedad y cuando ellos se criaron, lo vieron mal, pero casi normal. Y es un problema mundialmente, a nivel mundial, ¿verdad? Es como ayudarle a entender que lo que son normas
son problemáticas y peligrosas y injustas. Entonces ella tiene que escuchar eso, ¿verdad? Que yo te creo y yo sé que esto fue una injusticia y algo terrible que viviste y no mereciste esto, fuiste víctima, pero ahora estás en esta situación que tienes que seguir adelante con tu vida, pero eso no te define. Y entonces, y la situación con tu mamá es otra cosa que no tenés control, pero puedes seguir entendiendo su perspectiva y ella seguir entendiendo tu perspectiva para que puedan seguir en el futuro. ¿Te acuerdas el pasado, presente y futuro? Para que ella pueda soltar los efectos del pasado un poquito más para que le afecte menos en el presente y en el futuro. Y igual, Perla, ¿verdad? Es difícil cuando la persona no lo ve como problemático. Siempre puedes introducir o entender un poco esa perspectiva, ¿verdad? Si no lo ven problemático y no es problemático para su vida, es difícil, ¿verdad? Y solo podemos trabajar con las narrativas que ellos nos presentan y hacer preguntas hacia lo sociocultural. Por eso siempre digo, siempre pongo el estándar doble si sería cambiado, ¿cómo sería? Sí, ¿verdad? Yo creo que vamos a ir cerrando, se nos acabó ya el tiempo. Ok. De verdad, María, te agradecemos. Me encanta. A nombre de todas, ay, perdóname que te interrumpí. Que te encantaba. No, te quería decir, me encantan todas estas preguntas que hacen ustedes y más que todo agradezco el tiempo que ustedes están tomando para estar juntas, aquí todas juntas, porque yo sé que están sumamente ocupadas en sus vidas, en sus familias, pero ojalá que, verdad, que seguimos hablando y manejando y pensando en todo esto para apoyarnos, ¿verdad? Porque nosotros también somos una red de apoyo y de información y de fortaleza, y así debería de ser, porque tenemos muchos casos bastante difíciles y nuestras vidas son complejas y difíciles realmente. Entonces, tenemos que mantenernos fuertes y positivas y seguir adelante apoyándonos. Y no sé cuándo las voy a volver, tal vez en enero o febrero, si puedo seguir trabajando con ustedes, pero lo hago de hablar con ustedes. No, pues muchísimas gracias, María, de verdad. Muchas gracias, María. Gracias a ustedes. Sí, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Thank you. El gusto es todo Gracias. nuestro y la gratitud también. Muchas gracias, María. Gracias. A ustedes también, muchísimas gracias. Cuídense mucho. Gracias, Fausto. Igualmente. Chao, Fausto. Muchas gracias a ambos. Gracias, es mucho tiempo hasta enero, pero muchas gracias. Thank you. Igualmente. Pues esperemos. Chao. Y bueno, veré la posibilidad, espero que nos van acompañando al diplomado y pues bueno, pues nada. Cuídense mucho, linda tarde-noche acá, ya no sé de las demás. Igualmente. Besitos. Chao. Bye. Bye, gracias. Bye.